Vamos a pedir la presencia del Señor. Padre Santo, gracias Señor por esa mañana que nos diste tan deliciosa, al haber trazado tu palabra, al habernos dejado enseñar a través tuyo, Señor. Te pido, Señor, que por favor tú seas con nosotros en esta tarde también. Glorifícate, Padre, pero no sin antes, Señor, ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón si hemos hablado hoy en sábado temas que no debimos haber tocado. Hablamos palabras nuestras, quizás egoístas. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda inmundicia y de toda maldad. Te pido, por favor, Señor, que en este momento nos dé de tu Santo Espíritu, pon ese carbón encendido en nuestros labios, Señor, en todos los aquí presentes, los que tú estás a punto de traer, Señor. No los tengas en cuenta conforme a nuestra iniquidad, sino conforme a la gracia de tu Hijo, Señor, a la justicia de Él. También, Padre, te pedimos humildemente que seas tú dándoles tu Santo Espíritu a los hermanos que tú consideres que deben entrar para que tú los contriñas con tu Santo Espíritu y puedan venir a terminar un tema tan interesante, Señor, que se ha trazado en todo este tiempo en la verdad os hará libre. También, Señor, pido de tu Santo Espíritu para todos, que tus santos ángeles nos guarden, nos custodien, Señor. Toma el control también de todos, tanto en nuestra mente, en nuestra vida, los aparatos, las redes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo creo que podemos iniciar entonces las preguntitas. Iniciemos con las preguntas entonces. Damos la bienvenida entonces a los hermanos también de YouTube. Y decirles que si tienen la respuesta, los esperamos también para que ustedes nos puedan contestar. Estaremos atentos. Bueno, quedamos con la siguiente pregunta y está a cargo del hermano Tommy Esteban. La sexta trompeta del Apocalipsis es amplia, es la trompeta más grande, digámoslo así, en contenido. Esa trompeta va desde Apocalipsis capítulo 9, versículo 13, hasta Apocalipsis capítulo 11, versículo 14. Y hay allí diferentes partes de esa trompeta amplia, sexta trompeta. La pregunta es, ¿en cuántas partes se divide esa sexta trompeta en el Apocalipsis? ¿Cuántas revelaciones podemos ver allí como diferentes? O tres visiones proféticas diferentes que contiene esa sexta trompeta. Esa es la pregunta, ¿cuántas? Entonces, es una partición, pues, digámoslo así, no basada en capítulos, pero basada en contenidos. Basada en contenido, en temática, podemos decir. ¿Cuántas temáticas hay allí? Desde luego las tres se relacionan. El Señor pues la dejó de esa forma. Entonces, sería la pregunta, ¿cuántas temáticas o partes se divide la sexta trompeta? O sea, dar una esperita a los hermanos de YouTube, de pronto si saben o si no, pues acá entre nosotros testamos. Bueno, estamos revisando en YouTube por si hay alguien que ha respondido. Bueno, entonces entre Jessica y Elcira, ¿cuántas partes se divide la sexta trompeta? Pues, Tommy, yo digo que 3, pero no tengo la certeza. Pues yo también las 3 que tengo, 3 profecías de tiempo, incluso tengo los tiempos acá. Sí, son 3, o sea, lo que yo tengo. Y entiendo 3. Sí, 3, claro. Y podríamos decir que la primera es el librito, la segunda, los 2 testigos y la última, lo que no se cumplió, quedó pendiente. No, la primera sería, sí, es correcto, pero la primera sería los 4 ángeles que se desatan en el río Éufrates. Esa es la primera. Esa es la... Espera un momentico, la voy llenando. ¿Listo? Espérame, la primera. La primera son los 4 ángeles que se desatan. Esa es la primera parte. Y eso termina en una guerra y ahí dice que no se arrepintieron de sus obras, ahí termina esa primera escena.
Espérame un momentico que estoy teniendo un problema con el mouse. Tené con paciencia, por favor. Espérame. Sí, no hay problema. Una preguntita, bueno. Yo creo que ha entendido mal, yo tengo anotado lo de los 4 ángeles, es exactamente que está en Apocalipsis 9:13, pero bueno, yo tenía en mi mente 3, que era los 391 años más 15 días, los 2 testigos con los 1260 años, y lo de la matanza de Bartolomé, no sería eso, ¿cierto? Hace parte de Hace cada una de parte, esas. ya, y hablamos también de la bestia que sube el abismo, que es lo de Francia, ¿no? Entonces sí, estoy un poquito ubicada, sí es eso también, ¿cierto? Exacto. Entonces, Pero hace parte, pero tú los vas a nombrar como son, mejor dicho. Mejor. sí, o sea, como en las temáticas. Entonces, la primera es la de los 4 ángeles que se sueltan. La segunda es la del ángel con el librito. En Apocalipsis 10. El ángel con el librito. Y la tercera parte es los 2 testigos. Los 2 testigos. Esas son las 3 partes en que se divide y desde luego en cada una de ellas hay una profecía de tiempo, que son las que nombraste tú, mi amor. Ok, lo que yo no tenía claro, entonces eran los 4 ángeles. ¿Eso en qué parte lo encuentro? Apocalipsis 9, versículo 9:13. Y 14. 9:13 en adelante es esa primera escena, Esta, sí, sí, señor. que es cuando el ángel empieza a tocar la trompeta. Ok, listo, ya la tengo clara, entonces sí. Listo, entonces sí. En la época de los mileritas, entonces sí teníamos claro, digamos, lo que se alcanzó a cumplir toda la sexta trompeta. Los mileritas, como yo la interpretaban, sí. Los adventistas, o sea, todos, ¿sí? Ah, Sí, sí. sí. Ellos se alcanzó a cumplir hasta los 2 testigos. Y ahí quedó. Esperaban la séptima. O sea, hasta los 2 testigos, dices, pero entonces quedó faltando la última parte de la sexta trompeta. La última parte, sí, esa no. El Que era lo terremoto. que venía siendo como que se dividía en esa parte, pero no es así. Exacto. Ahí vienen unos eventos también naturales, ¿no? Un terremoto grandísimo que tomó la 10ª parte de la ciudad. Bueno, aunque el hermano Urias Smith da una explicación de eso, ¿no? Una interpretación que eso sucedió en la Revolución Francesa. O sea, él deja en el libro, digamos, claro de que se cumplió la sexta trompeta. Él no dice que no se cumplió. Se cumplió la sexta. Y la que quedó faltando fue la séptima, o la que se esperaba. Ya hoy que el Señor nos ha ido mostrando un poco más, pues vemos que la sexta realmente quedó como a medias en el capítulo 11. Ok, vale, gracias. Como llegó Lucy, le damos la bienvenida. Le voy a ampliar la pantalla para que ella pueda tomar la foto. Ah, Lucy. Yo la pasé porque pues, pero no me ha contestado. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, 98. ¿Quién es Peca? Gracias. Bien. ¿Quién es Peca? Él era un rey, ¿Rey de qué, hermana? Muy bien. ya te digo. Me parece que es de Judá. No, señora. ¿Dónde lo podemos encontrar? Espérame, ya bueno, ya te digo. Si quiere, para más fácil, tengan ese capítulo 7, versículo 1, para los hermanos de YouTube, que puedan también que llegaron después de todo este estudio, también puedan ir aprendiendo. Isaías 7, versículo 1. Yo tenía como referencia Segunda de Reyes 15. Bueno, Peca es hijo de Remalías. Él fue rey de Israel durante el año 52 del reinado de Usías en Judá. Sí, Entonces, de Israel. mientras Usías estaba en Judá, Peca estaba como rey de Israel. Y Bueno, él pero todo ahí, tranquila. ¿Es que rey de quién? de Israel, fue Y rey de Israel. siguiente pregunta, porque esta vez sí va a ser muy conciso para poder como terminar.
Bueno, atención a la siguiente pregunta, tiene que ver con la sexta trompeta también. ¿Qué sucede en 1840 con el Imperio Otomano? Es un evento importante que marca esa primera escena de la sexta trompeta. Esos 4 ángeles que se sueltan y hay una profecía allí de tiempo que ya vimos en otra pregunta que la hermana Alcira me dijo que explicara y pues le dije que había otra preguntita más adelante y esta es la que ya tiene que ver con ese suceso. A ver si buscamos, hermanas, qué sucedió con el Imperio Otomano en ¿Todo puede 1840. relacionar con la otra pregunta para que todos como la enlacen, Tommy? ¿O necesitas que Sí. vaya? Bueno, podemos recordar la pregunta. Esa era la pregunta. No era la anterior, sino no era la anterior, sino la tras anterior. Era qué evento, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo literal simboliza una hora, un día, un mes, un año? Es esta trompeta, esa la contestó la hermana Lucy, que son 391 años y 15 días. Entonces está relacionada con esa pregunta. ¿Qué sucede ahora en 1840 con el Imperio Otomano? Elcira, es que creo que se nos pasó una pregunta. Bueno, sí. Pues yo traté de mirarlas que todas estuvieran ahí. Sí, sí. Bueno. Mira la siguiente importa. pregunta, ¿no será esa? No. No, es una que no quedó, pero no importa. Pero ¿cuál es para poderla amarrar ahí todos? Ahí la podemos escribir. La anterior a esa pregunta que dice ahí, ¿qué sucede en 1840 con el Imperio Otomano? Era la siguiente. Es la pregunta que dice, ¿en qué día, mes y año termina la hegemonía del Imperio Otomano? En la sexta trompeta. ¿En qué día, mes y año termina la hegemonía del Imperio Otomano? Ya, esa es. Entonces, esta sería la pregunta anterior a esta, ya podemos amarrarla. Entonces, la pregunta es, ¿en qué día, mes y año termina la hegemonía del Imperio Otomano? Esa fecha, estoy seguro que ustedes la tienen ahí anotada. Una fecha clave. Terminó el Sí. 11 de agosto de 1840. Amén, hermana Lucy, muy bien. Señor la siga Esa fue la bendiciendo. primera profecía de tiempo. 391 años y 15 días. La primera de la sexta trompeta, 11 de agosto de 1840. Listo. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede en esa fecha? ¿Qué sucede con el Imperio Otomano? ¿Por qué termina ahí? ¿Qué fue lo que pasó que ahí ya termina? Si alguien se acuerda. Pues me acuerdo que el pionero Josías Lich predijo precisamente esa caída del Imperio Turco Otomano en esta fecha. Correcto, pero ¿qué fue lo que pasó en 1840 con el Imperio Otomano? Es cuando el Reino Unido, Rusia, Austria. Exacto. Hay 4 asolaron potencias. por 5 meses. No. No, esa no es, listo. Lo que el CIRA está diciendo, las 4 potencias de Europa le dan el ultimátum al Imperio Otomano, le dan un ultimátum, un acuerdo, no fue guerra, pero sí fue un acuerdo de paz. Podemos decir un ultimátum, que es como, bueno, ustedes ya no más guerra, ya se están metiendo, están llegando a Europa, no queremos esto, atacaron a Egipto, déjenlos tranquilos, por favor devuélvanle lo que les incautaron y ellos le van a devolver a ustedes lo suyo y hasta luego, se quedan en su zona y hasta ahí llegó el Imperio Otomano. Esos fueron 4 imperios, 4 países los que están notando la hermana Alcira: Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia, que eran las 4 potencias en esa época de Europa. Prusia es lo que hoy en día es el norte de Alemania junto con Polonia, eso se llamaba Prusia. Y Austria, eso era una potencia, porque no era la Austria de hoy en día, es el Austria más Hungría, más otro pedazo por allí. Esos eran los que dominaban Europa.
Bueno, entonces sucedió que hubo un conflicto entre ellos y Egipto. Entre el Imperio Otomano y Egipto. Y se metieron estos países de Europa. Exacto, Reino Unido, Rusia, Austria, Prusia. Esos cuatro. Exacto, sí señor. Eso, entonces ellos dan el ultimato y le dicen al Imperio Otomano, ya no más, o si no nosotros nos vamos a meter acá en esta guerra. Y pues, desde luego, con las potencias europeas ya el Imperio Otomano no tenía opción. Entonces, el señor utiliza estas potencias para detener el avance del Imperio Otomano porque su papel ya había terminado, ya que para 1840 el Papa ya había recibido su herida y ya el objeto por el cual fue levantado, se le permitió levantarse al Imperio Otomano, ya había concluido. Entonces, esa es una respuesta un poquito ampliada. Y eso habla la sexta trompeta, la primera parte. Listo, entonces ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Era Rezín? Rey de Israel. ¿Seguro? Él era rey de Asiria, ¿no? ¿Seguro? ¿Asiria? Sí. Él estuvo en Damasco. O sea, él gobernó desde Damasco. Tú me dices rey de Asiria, ¿cierto? Sí, señora. Yo les di una pista y no salgan de ahí. Yo les dije, no salgan del capítulo 7, versículo 1. ¿De dónde? De Isaías. ¿Ya se encuentran ahí? Sí, yo estoy ya ahí. ¿Lo leo? Léeme donde dice Rezín. Sí, rey de Siria. Sí, Muy bien, no de Asiria, que sí. eso es diferente. Me confundo siempre con, sí, rey de Siria. Suele suceder. Siguiente pregunta, Tommy. Siguiente ya la contestó la hermana Elcira. ¿Cuáles son las cuatro potencias europeas que ponen límite final al Imperio Otomano en 1840? Entonces, Bueno, que que lo ya. repitan. A ver, hermanas, oportunidad. ¿Cuáles son las cuatro potencias que le ponen límite al Imperio Otomano? Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia. Amén, hermana, muy bien, Señor la bendiga. Bien, y reiterándolo, aprendemos. Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia. Recordemos que Prusia es lo que hoy en día es Alemania del Norte y Polonia. ¿Quién era Cas? Rey de Judá. ¿Están de acuerdo? Amén. Sí. Amén. Sí. Siguiente pregunta. Hermanos, ¿cuánto tiempo predice Apocalipsis 11 que duraría la persecución papal? Esto ya es interpretación de los hermanos pioneros adventistas. ¿Cuánto tiempo predice Apocalipsis 11 que duraría la persecución papal? Casi que todos los sábados hacemos la misma pregunta. No, para que se acuerden como un tip. Una pista. ¿Cuánto tiempo duraría la persecución papal, la hegemonía papal? Y tienes razón, eso lo hemos, mejor dicho, martillado hasta el cansancio. Por 1260 días. Amén. Años en este caso, ¿no? Aplicando día Sí. por año. Bien, hermana, que el Señor la siga bendiciendo. Muy bien. Muy bien, hermana Lucy. Espera a ver si ya me lo corrige. Eso. Siguiente pregunta, entonces. Ah, ¿verdad que la hermana Lucy le toma foto? ¿La dejo así o la agrando? ¿Cómo le queda más fácil? También se puede escribir 42 meses, ¿no? Porque también a veces está escrito así. En este caso sí, pero para esta interpretación no más. Ya. Isaías era el profeta de qué reino. De Judá. Sí, señora. Muy bien, hermana Lucy. Siguiente pregunta. ¿En qué año inicia la persecución papal y en qué año se da por terminado la profecía de los 1260 años? 538 hasta el 1798. Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Muy bien. Ahora sí están que vuelan, ¿no? Preocupante. Muy bien, hermanos. Siguiente pregunta. ¿Por qué la profecía de los 2520 tuvo dos cumplimientos? Bueno, yo no sé si voy a decir una locura o estoy muy perdida,
pero un cumplimiento se ve, bueno, la primera línea se ve en Israel y la otra en Judá, ¿no? Eso es Pero lo ¿por que qué yo... se dio? ¿Por qué? O sea, sí, se dio en las dos tribus, pero ¿por qué se dividió? Se dio en dos. Tuvo dos cumplimientos. O sea, tiene que ver con lo que Jessy dijo, pero ¿cómo lo dejamos ahí? ¿Cómo lo escribimos bien? Porque la profecía de los 2500 era una sola profecía, pero tuvo doble cumplimiento. ¿Por qué? O sea, esta profecía tiene doble cumplimiento. ¿Por qué? Es tan sencillo como cuando Dios te dice a ti y a Tommy, ya pongamos un ejemplo, va a haber una bendición y una maldición para los dos. Ya dado el caso de, pero los dos, dice, dejará padre y madre y serán una sola, ¿qué? Carne. Y resulta que Dios no lo quiera, es un ejemplo. Se dividen ustedes, pero la promesa estaba dada desde el comienzo. Así sea que ustedes se dividan. Entonces forman dos reinos. Tiene doble cumplimiento. El de Israel, las tribus del norte, y el otro cumplimiento que son las tribus de ¿qué? Del sur con Judá. A pesar de que al comienzo Sí, solamente era una ¿qué? Una, claro, claro. eran un solo ¿qué? Reino. Y luego, ¿qué sucedió? Se dividen ¿en qué? Dos reinos. Reino del norte y reino del sur. Eso es bueno recordarlo porque porque encontramos esos 2500. Acuérdese que hay unos 2500, venga a ver si acá lo tengo. Mira, hay unos 2500 aplicados para ¿quién? Judá, acá arriba. Y hay otros 2500 aplicados para ¿quién? Israel. Cada quien tuvo un tiempo dependiendo de la apostasía, pero esa que era un solo palo vino a ser dos palos, o sea, dos profecías, porque el reino se dividió en dos. Entonces, para agregar, entonces ahí sería Roboán, ¿sí? Que era el rey del rey de Judá, Roboán, las dos tribus del sur, y Jeroboam, el rey de Israel, y donde estaban las 10 tribus del norte. Yo les voy a apuntar lo que ustedes deseen porque de esa manera se van a acordar y es bueno. Entonces, cuando se dividen, ese palo, llamemos en dos varas, una vara en dos varas, viene siendo como dice Lucy, Roboán, que es el rey del ¿qué? Del reino de Judá, ¿sí? Y Jeroboam, rey de Israel. ¿Sí quedó Mm, mejor claro o no? sí, yo lo entiendo, algo que tú dijiste, ¿por qué no? Y en lo que tú pusiste primero lo entiendo porque cuando se divide el Señor a los dos reinos le tiene que demostrar, se tiene que cumplir su profecía, ¿no? Entonces yo creo que el Señor lo tuvo que también hacer así porque se tenía que cumplir y ellos lo tenían que ver, ¿no? Sí, señora. Perdón, Jeroboam es Israel, ¿cierto? Jeroboam es Israel, sí, señora. Y Roboam, Judá. Listo. Judá. Entonces vuelvo y les digo, es como si ustedes tuvieran dos hijos. Hay unas leyes y hay unas reglas que cumplir dentro de la casa. Esa misma ley y esa misma regla es para los dos hijos. Son una sola familia, llamémoslo así. A pesar de que se dividan, dependiendo de la apostasía o dependiendo de la rebeldía de cada hijo, usted le aplica el castigo o la bendición dependiendo del comportamiento de cada uno de ellos. Eso era lo que significaba esto. Entonces, ellos se dividen. Fíjese que el primero que va en cautividad, ¿quién viene siendo? Israel. ¿Se acuerdan? Sí, Exacto. Primero va quién? Israel. Luego, ¿quién viene? Judá. Así que el Señor no podía aplicar estos 2500 a la misma fecha, dependiendo de los dos hijos que se dividen cuando eran de una sola familia, llamémoslo así. ¿Es claro para continuar con la siguiente pregunta? Listo. Siguiente pregunta, Tony. ¿Con qué evento se da por terminada la persecución papal? ¿Cuál es el evento que marca el final de esa persecución, hegemonía papal? comienza el tiempo del fin
Sí, y ser pero, rey. pero ¿qué le pasa, digamos, al papado en ese momento para dar por terminada su persecución? El rey lo llevan preso. Al papa lo llevan preso, sí, señor. Perdón, al papa. Ujú. Sí. Se llevan al papa preso. Ese es el evento que marca el final de esa persecución papal. Muy bien, hermano. Dios la bendiga. Texto bíblico donde encontramos los dos palos o las dos varas, que es lo que estábamos hablando ahorita de los 2520. Primera de Reyes 11:28. Espérate. Ay, no. O Ezequiel 37:15-28. Ezequiel 37:15-28. Sí, señora, sí. Muy bien, hermana Lucy. Siguiente pregunta. ¿Qué poder representa la bestia que sube del abismo en tiempos del siglo XVIII? ¿Qué poder representa la bestia que sube del abismo? La interpretación clásica, cumplimiento clásico. Francia. Muy bien, hermana Luis. El Señor la siga bendiciendo. Muy bien. Francia. Eso fue que nos alimentamos bien a mediodía. Muy bien, hermanos. Alimentamos de... Estoy en ayuno. Mejor aún, hermana. Ese Eso es el fue. mejor alimento, hermana. Siguiente pregunta. Bueno, yo la verdad les voy a decir, esto no creo que lo sepan, pero solamente les voy a dar un tiempito. ¿Quién descubrió la profecía de los 2500 de Judá literal? ¿Y quién descubrió esos 2520 en Israel literal? Bueno, yo me acuerdo que estudié y anoté algo que es que del estudio que tuvimos. Y me acuerdo que dijimos que los discípulos creían y predicaban esta profecía y el hermano Miller y Samuel Snow también creían en esta profecía y su mensaje se basaba en eso. Porque los 2300 pues sale de ahí, ¿no? Pero mi querida Jessie, ¿quién descubrió qué? O sea, el hermano Miller, ¿tú qué dices? ¿Descubrió las dos profecías? Jessie. Estoy meditando, notándome. Hoy estoy lenta. Espera un segundito, un segundito. Yo la verdad no sé. Creo que es el hermano Miller la conocía, pero no sé si fue ¿Cuál, Tommy? No importa, ¿cuál? Para ir. Yo sé que no. ambas. Él habla de ambas, pero yo no sé si fue el primero el que la descubrió, la verdad. No, voy a escribirles entonces, ¿vale? Para que nos quede como, porque yo sé que esta no, pero sentí que Dios me dijo que la escribiera. No se nos olvide que la profecía de Judá literal fue el hermano Guillermo Miller. Pero la de 2520 fue Irán Epson. Hermanos, así fue como ellos descubrieron. Ya les voy a mostrar y me voy a devolver por qué Miller, y eso después se puede mirar. Ahorita la idea no es demorarme en esto, pero Miller, resulta que Miller, acá no la alcanzo a tener, pero Miller andaba, hay otra, espérenme a ver un momentico, hermanos, yo les muestro acá. Él andaba buscando cuál profecía, con cuál se encuentra de las 2300. Sí, pero no lo encuentro acá. Creí que lo iba a encontrar porque hay una. Ya, sí. Precisamente la de Judá está consignada, que es este palo amarillo, llamémoslo así, que es la que el hermano Miller encuentra. ¿Por qué? Es la primera que él encuentra, porque él estaba con la profecía de las 2300. Pero él había encontrado allá en Levítico la profecía de los 7 tiempos. Y es así, por eso es que la profecía de los 2500 no puede ir separada de la profecía de los 2300.
Una depende de la otra. Una es continuidad de la otra. Es así como el hermano Miller, después más adelante miraremos eso, lo empieza a entender. Después de que sucede todo esto, yo digo, a eso es lo que el Señor nos quiere llevar ahorita, el estudio referente que cada uno de nosotros estudiemos. Y es así como el hermano Iran Epson es el que, al buscar lo que había sucedido en el santuario, qué había sucedido con las tribus del norte que habían sido dispersas, él empieza a entender la profecía consignada en Isaías capítulo 7. Y es cuando él, ya me devuelvo acá, descubre la profecía de los 2500. ¿Por qué? Porque en 1798 se le da la herida al papado. Y él empieza a mirar y a corroborar qué había sucedido y llega a la profecía de Isaías capítulo 7, 1-8. Y él arranca pero en este momento habían 2 palos sueltos. Ha pasado el tiempo y el Señor en su infinita misericordia ha venido mostrándonos que estos 2 palos no están sueltos y que el Señor está en el control tanto de la historia como de Judá, como de la historia de Israel. Es muy hermoso encontrar eso, como Dios que nos, hermanos, a veces el orgullo de que yo sé nos impide ver la luz que el Señor le ha podido dar a otros hermanos, poquitas piezas, pero esas poquitas piezas hay que recolectarlas porque el Señor desea armar el todo, como decía hoy Tommy, la columna vertebral de nuestra historia como pueblo del Señor. Es así como a hoy pudimos entender que estos 65 años consignado en Isaías 7 vuelve y se repite prácticamente después de la herida de la bestia, cuando el Papa llevado cautivo en 1798, y vuelve y se repite con su pueblo, que viene siendo el omega, y aquí tenemos el alfa. Es como vuelve a repetirse. Pero esto fue lo que sucedió y cada uno tenía 2 palos. Y ellos deben ir, ¿qué? Juntos, porque así el Señor los tiene. Porque la profecía era para los 2. Lo que pasa es que aplicaba en fechas diferentes, dependiendo del comportamiento de cada uno. Es así como termino esta parte. Creo que me queda otra de los 2520 y seguimos con la siguiente pregunta. Hermanas, ¿en qué año sucede la matanza de San Bartolomé? Que es uno de los cumplimientos de Apocalipsis 11. ¿En qué año sucede la gran matanza de San Bartolomé? Que ocurre allá por la bestia que subió del abismo, o sea, por Francia. Damos un momento para que ubiquen sus notas. ¿En qué año sucede la matanza de San Bartolomé en Francia? 1572. Muy bien, hermana. Dios la siga bendiciendo. Muy bien. 1572. Tome, por favor. Ok, seguimos. ¿Qué grupo cristiano fue asesinado en esa matanza? En 1572, en la matanza de San Bartolomé. ¿Qué grupo cristiano? Tenían un nombre particular. Los hugonotes. Amén, hermana. Dios la siga bendiciendo. Los hugonotes, muy bien. Será el grupo o la denominación de cristiana del pueblo de Dios de allá. Creo que es con H, si no estoy mal. Ah, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Ok, gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué sucedió entre el periodo del 26 de noviembre de 1793 al 17 de junio de 1797 en Francia? Se abolió el decreto. O sea, contemos bien un poquitico la historia. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, yo recuerdo que fue Digamos cuando la primera fecha. Ah, ok, espera. ¿Tiene que ver con algo de lo que dijo Lucy? ¿Qué creen? Bueno, yo no sé, no es cuando ellos
declaran a la razón por encima de la palabra de Dios. ¿No es eso? Dice que colocaron una mujer, la vistieron y dentro del Congreso muy contentos porque ya no era más la palabra de Dios, nada de espiritualidad, nada de religiosidad, sino solo la razón. Sí, podríamos llamarlo que fue el periodo, para irles ayudando, fue el periodo, llamémoslo, del terror. Sí, así se llama, así lo tengo yo, el periodo del terror donde se hizo un voto para empezar a prohibir todas esas actividades que causaran revolución y obviamente era pues las iglesias o las religiones y empezar así sucesivamente hasta llegar a quitar la Biblia y ir en contra de ella. ¿Cuánto fue ese periodo? Eso fue poquito hasta 1794. Ahí están las fechas. 3 años y Medio. medio. Ujú. Y entonces, el 26 de noviembre de 1793 es cuando Francia da un decreto por medio de la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Que declaró que no había ¿qué? No había ¿qué? Dios. Y ahí, como dicen, Dice que cosa que regocijó a todos los habitantes de la capital, y entre una gran mayoría de otros pueblos cantaron y bailaron hombres y mujeres al aceptar el manifiesto de que no había Dios. sí, señora. Y luego, ¿qué es lo que ellos les toca permitir? Que luego tuvieron que permitir ¿qué? Al final, permitir la religión, no, o sea, la creencia, la libertad. Después de que habían rechazado a Dios, ¿qué sucede? Termina este tiempo del terror. ¿Listo? Para que le tomen la foto y nos vamos con la siguiente pregunta. Listo, ya la tomé. Ahora sigue Tom. Listo, hermanas. ¿Qué representa el símbolo de los dos testigos en Apocalipsis 11? Recuerden que son varias cosas. Entonces vamos a anotar allí los diferentes significados de los dos testigos. Unos son los ángeles y Nuevo y Antiguo Testamento, creo. En especial los dos querubines, ¿no? No son todos, sino los dos querubines que pensamos que van a tener parte en la última predicación, lo más duro, ¿no? Entonces el Señor los va a enviar Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Hay más, si alguien... Sí. En el mismo Apocalipsis 11 está ahí varios. También habíamos hablado de que Waggoner y Jones fueron dos testigos y se había aplicado a Apocalipsis. Sí, claro. Mano Waggoner y Jones cumplen esa profecía también, los dos testigos. Por favor, así se escribe. Sí, perfecto. Si hay alguna otra que nos acordemos. Ustedes mismos lo dijeron. Yo aprendí de ustedes ese día porque me pareció muy interesante lo que dijeron. Ustedes mismos dijeron los mártires, los reformadores, ¿sí se acuerdan? Es todo lo que testifica del Señor, de la justificación por la fe. Los mártires y los reformadores. También podríamos poner ahí la Biblia, el Espíritu y Profecía, que da testimonio de la justificación por la fe, el Evangelio. Todo lo que testimonia el Evangelio. Los dos olivos, que están en el mismo Apocalipsis 11, que están en el santuario, en el templo de Dios. Y están en Zacarías también, Zacarías 4, los dos olivos. ¿Qué podríamos dejar? ¿No tiene algún adicional por ahí anotado que se me escape? Podríamos colocarlo. Es para que miremos que también los símbolos son amplios, no son una sola cosa. Y eso nos permite como
mantener, digamos, diferentes interpretaciones en el tiempo de este Apocalipsis 11. Bueno, bendito sea el Señor, creo que con eso ya. Gracias. Tengo una siguiente pregunta y para ver cómo la podemos definir. ¿El cumplimiento del tiempo de los gentiles ya se cumplió o tuvo un cumplimiento parcial o cuántos cumplimientos parciales? No se ha cumplido. Hay algo muy especial que dice Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea que no se han cumplido. ¿Qué dicen los demás? Pues es que esto a mí, yo sé que a qué se refiere la hermana Lucy, porque esto habla del tiempo del fin, bueno, de lo que va a venir más adelante en un futuro, pero a mí me hizo recordar el primerito a la destrucción de Jerusalén, pero yo no sé si se puede aplicar a eso, pero a mí me hizo acordar a eso, la destrucción de Jerusalén. Entonces, ¿ustedes no creen que más bien cumplimientos parciales y no totales? Sí, parciales, exactamente, porque total va a ser en el futuro, por lo que es Lucas 21:24 dice, pero también parcialmente se ha cumplido. Parcial es que quiere decir tuvo un cumplimiento, como decía, pero total está por definirse esta historia, ¿no? Porque por eso todavía estamos aquí, ¿no? Y les dejo, porque esta pregunta sí es como para que estudiemos, hermano. A mí me surgió, pues bueno, no es mía, pienso que el Señor lo pone, pero sí también es bueno mirar cuántos cumplimientos parciales han existido. Eso sería bueno mirarlo, pues, estudiando, ¿no? Pues pienso yo. Dieron uno en Jerusalén en el año 70 y otro sería el que dice el hermano Urias en la persecución papal. En 1260 años él usa ese texto para decir que ese fue el cumplimiento del tiempo de los gentiles. Y Lucas 21 fue, primeramente, en primera instancia, fue respuesta a los discípulos de esa época cuando dijeron, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida al fin del tiempo? Les habló de la destrucción de Jerusalén. Por eso, pero tú hablas de la otra persecución, es la que habla el hermano Urias Smith, que habla es ¿cuál? Cuando habla del capítulo 11 de esa persecución. Del tiempo de persecución papal. Él le llama eso el tiempo de los gentiles. Él dice que ese tiempo de los gentiles son los 1260 años de persecución papal. Que hubo otro cumplimiento parcial, que es los 1260 papal. Eso, ese es el otro parcial, sí. O sea que faltaría uno, ¿no? Pero bueno, esto sería así, pero yo presumiría que eso tiene que ver con otro estudio que es el que vamos a mirar sobre los otros 1260 de supremacía, llamemos el paganismo. Ahí también hubo un tiempo para los gentiles. Por eso le digo que eso sería bueno estudiarlo. Cuando ya terminemos esa parte, quizás podremos volver a esta pregunta. Es con la que se finaliza, llamemos, parte de los 2520. Y vamos a dejar que el hermano Tommy nos tiene como un aporte referente al hermano Miller de los 2520. Sí, era con referencia a la pregunta que hizo la hermanita Alcira allí, donde decía que quién descubrió la profecía de los 2520. Esa, así dice. Entonces me quedé un poco pensando y porque había leído antes algo de Miller y encontré la cita y Miller, él habló de los dos cumplimientos, del de Judá y el de Israel. Habló de los dos cumplimientos. Acá tengo la cita. Eso es un trabajo que es un panfletico que él hizo
que se llama una lectura sobre ¿Lo los... tienes ahí para mostrarlo? Perdón. Sí, sí, lo Voy tengo. a dejar de compartir, ¿sí? Bueno, está bien. Esto es una literatura de los pioneros que está en la biblioteca de la iglesia y se llama William Miller, una lectura sobre los sábados típicos y el gran jubileo, así se llama. Y habla allí de los 2520, me voy a ir directamente allí al párrafo a la página 18 de ese, aquí está, página 18. Él explica ahí todo lo que estamos, lo que la hermana Alcira nos ha explicado, lo que estamos explicando los 2520, para que usted se fije que esto es tiempos inmemoriales, o sea, esto no es nuevo realmente, lo que pasa es que el enemigo lo cubrió. Él aquí empieza a hablar de la caída de Samaria, ¿sí? Yo solamente voy a entrar en cosas, mire, año 677, que lo tenía ahí la hermana Alcira marcado allí en el diagramita del año 677. Él habla de la profecía de los 65 años allí de Isaías 7, ¿sí? Cuando se alió las tribus del norte con Siria. Resín, mire, aquí está Resín, el de la pregunta del rey sirio. Efraín. Bueno, él habla de todo eso y acá al final va contando todo, cómo caen las tribus del norte, cómo caen las tribus del sur. Y acá dice, del 722 a.C. y desde ese tiempo hasta 1798 después de Cristo, hay exactamente 2520 años. Mira, ahí está el primer, perdón, que sé. Hay exactamente 2520 años. ¿Sí ven? Ese es el primer palo allí que tiene en el gráfico la hermana Alcira y los dos primeros 2520, del 722 al 1798. Este que habla acá es el de Israel. Ese es el de Israel. Y luego habla el de Judá, dice acá, desde el año 677, dice 7 años proféticos o 2520 años comunes finalizarían, perdón, es que esta página se corre sola, en 1843. Recuerden que él no estaba contando el año cero, por eso le da 1843 ahí. Entonces ahí están los dos palos, Bueno, yo quisiera hacer un aporte. Lo que pasa es que no me puedo adelantar porque cuando hablemos de los 1200, 1335 y 1290, es necesario ir a la profecía de la que cuando Irán Epson, él, es cierto, él tiene claro los dos palos, pero Irán Epson es el que clarifica el palo, llamemos, de Israel, y Miller es el que clarifica, llamemos, las 2300 que se encuentra con Judá. Y entonces cuando Irán Epson llega ahí, encontramos que hay 2 veces 1260, que es la supremacía papal, que es la persecución, digamos, la papal, pero también tiene la pagana, que eso es adelantarme y después les mostraré cuando hablemos del continuo y hablemos de los 1335. Muchas gracias, hermano. Pero cada uno se especializó en diferente tema. Y bueno, qué bueno ver que el hermano Miller también, es que Dios fue el que, ¿cómo es que yo tengo que aprenderme esa parte que dice la hermana Helen White? Que Dios a Miller le dio el eslabón de la cadena profética, algo así, pero es más completo lo que ella dice, me parece bonito, no sé si Tommy lo tenga ahí a la mano. No me acuerdo. Lo buscaré, está en Primeros Escritos y él es el que le da la cadena, llamemos el eslabón de la cadena profética. Es como le enseña Dios a cómo estudiar, cómo se debe estudiar las escrituras, y por eso es que nosotros debemos volver a nuestras sendas antiguas. Vamos a terminar con las siguientes preguntas y en parte yo termino lo que fue una parte de los 2520, porque dentro de eso, hermanos, está consignado y vamos armando un cronograma profético de lo que Tommy también nos ha explicado, de la sexta, de la quinta trompeta, de los 1290, 1335, todo lo que tiene que ver, que más adelante vamos a ir armando ese cronograma para que ustedes también lo tengan a la mano, porque la idea es enviárselos. Voy a seguir compartiendo. Gracias, Tommy. Vamos a seguir acá. Bien, mientras la hermana Ruth Yolanda estaba participando en una pregunta, la de qué significa los 2 testigos de Apocalipsis 11, y ella dice los 2 candelabros. Muy bien, hermano. Muy bien, que son los 2 olivos.
Muchas gracias por la participación. Sí, participen. Ahorita vamos con las siguientes dos preguntas, hermano Tommy. Ok. ¿Qué evento histórico representa el hecho de que los dos testigos hayan sido muertos por 3 días y medio? Ustedes saben, allí en Apocalipsis 11 dice que esos dos testigos acaban su testimonio y la bestia que sube el abismo, que es Francia, los persigue y los mata. Pero dice allí que sus cadáveres estuvieron por 3 días y medio en la ciudad. ¿Qué significa eso? ¿Qué evento profético está en el conflicto de los siglos? Tiene que ver con algo que mencionaron en otra pregunta de la Revolución Francesa. A ver, ¿alguien? Anas. Los testigos, a ver. Ustedes mismos contestaron en cierta manera, ¿cierto? Sí. La matanza de San Bartolomé, No. ¿no? Eso, hay un tiempo ahí, mira, 3 días y medio. ¿Qué sucede en esos 3 días y medio con los testigos? Regla día por año, 3 años y medio. ¿Qué pasa en Francia en esos 3 años y medio? Hay algo ahí. Conflicto de los siglos, capítulo 16. No es la gran persecución, ¿no? Señora. Francia, Revolución Francesa, conflicto de los siglos, Apocalipsis 16. Algo pasó en 3 años y medio allí, grave en Francia, que ninguna otra nación ha hecho. Justamente con los dos testigos. Claro. Con los dos testigos, sí, porque los dos pues testigos... prohibir el estudio del evangelio, quemar las Biblias. No me acuerdo yo. La Asamblea Legislativa prohíbe la Biblia. Ahí. Ese es, está ahí en conflicto. Y eso lleva a Francia a un desenfreno y a una violencia impresionante, hermanos. Eso fue lo que llevó digamos, al momento terrible de la Revolución Francesa, y toda la sangre que se derramó fue por esa decisión. Y 3 años y medio después, quitan eso, porque ya dijeron, no, ya aquí se fue la protección de Dios. Siguiente pregunta. Sí, yo dije capítulo 16 del conflicto de los siglos, es en el capítulo donde está la Revolución Francesa. No me acuerdo si es el 16, perdón, sí, no sé el número exacto. Sí, es la 16, hermano, esa es. Así es. Oh. Sí, está bien. Bien, listo. ¿Quién es el ángel de Apocalipsis 10? ¿Esa es mi Alcida, sí? Ah, sí. Yo ya terminé mi parte, Tommy. Ok. Bueno, listo, hermanos. Pues bueno, sigamos. Entonces, ¿quién es el ángel de Apocalipsis 10? Fácil. A ver. ¿Quién es el ángel con el librito? ¿Quién es? Nombre. ¿No era el mismo Jesús? Amén. Muy bien, hermanos. Muy bien. El Señor la siga bendiciendo. Jesús. Listo. Y seguimos con esta misma profecía de Apocalipsis 10. Un momentico que la hermana Lucy le toma foto. Listo, ya le tomé la foto. Siguientes preguntas. A ver. ¿Por qué Jesús se presenta como ángel en Apocalipsis 10? ¿Por qué elige esa presentación? Se presenta como un ángel. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de él? Sí, ¿por qué no se presentó directamente como Jesús? Así como en Apocalipsis 1 o Apocalipsis 14 se presenta como un rey. ¿Por qué aquí se presenta como un ángel con un librito? Como un ángel. Porque los ángeles dan mensajes y él venía a traer ese mensaje. Sí, claro, tiene un mensaje, desde luego. Un mensaje. ¿Qué mensaje? ¿De qué ángel él está representando con eso? ¿Cómo así? Si se viste como un ángel y tiene un mensaje, es porque está representando el mensaje de un ángel. ¿Qué ángel
está allí representando? ¿Miguel? No. No, porque él es pero como protector. Miguel es un arcángel, ¿no? No, es Ah. más elevado, no es un ángel. Bueno, Bueno, pero ya Yo- la hermana Leonor puso ahí una pista. sí, importantísimo. Solo a mi sobrita le faltó que es el mensaje del primer ángel. Eso es porque es el mensaje del primer ángel el que quiere hacer énfasis. Es la etapa profética del mensaje del primer ángel que empieza desde el año, 1798, lo que hicimos. Listo, hermanos. Siguiente. ¿Cuál es el librito que come Juan? El que le sabe amargo en el vientre, perdón, el que le sabe dulce en la boca, pero en el vientre le sabe amargo. ¿Cuál es el librito? Nombre. Que se le quita el sello, que estaba sellado. Aquí en Apocalipsis 10 ya no está sellado. El Señor Jesús lo tiene abierto y le dice a Juan, cómelo. Comer es estudiarlo. No es que ¿Cómo el se gran llama ese chasco libro? que ellos sufrieron, ¿no? No, hermana, la pregunta es, ¿cuál es el librito que come Juan? ¿Cuál es el nombre de ese librito? Ya, pensemos muy bien, el ángel está con un librito abierto en la mano, le dice a Juan, cómete el libro. Acá se está preguntando es, ¿cuál es ese librito? Vamos, vamos, yo sé que ustedes saben, hermanas. El libro que estaba sellado ya no está sellado. El de Daniel. El de Daniel. Eso, amén. Amén. De Daniel, sí. Muy bien, hermano, el Señor la siga bendiciendo. Es el libro de Daniel, es el rollito, listo. Comer el libro de Daniel es estudiar el libro de Daniel. Desde 1798 empiezan a estudiar el libro de Daniel. Listo, fotico. Que se abre el libro, ¿no? Sí, se le quita el sello, es decir, que lo que no se entendía ahora se va a entender porque el Señor va a revelar. Esto es una gran enseñanza porque a veces leemos algo en la Biblia y no se nos revela porque todavía no es el momento, no estamos lo suficientemente limpios. Yo te entiendo lo del libro de Daniel, pero también tiene que ver con el, cuando dice amargo, uno mirar como el contexto también tiene que ver con el gran chasco. Claro, pero adelantico hay una pregunta de eso, creo que es. Ay, bueno, perdón. Ya. Listo, ahí está la pregunta de la hermana Ciara. Hermana Cira, hágale, que usted, su merced, está en ese programa. No, hágale. 120, solo leerla. Okay. Bueno, ¿qué representa el hecho de que Juan al comer el libro le sabe dulce en la boca, pero amargo en las entrañas? Ahora sí. ¿Qué significa eso de que le supo dulce, delicioso en la boca, pero en las entrañas le cayó mal, El amargo? gran chasco, es el gran chasco. Eso, amén, hermano. Iba a doler. Señor la siga bendiciendo. Fue amargo esa experiencia. Estudiarlo fue bonito, predicarlo y todo eso, genial. Poder saber esas cosas que no estaban reveladas, pero el gran chasco, bueno. Dolió mucho. Listo. Claro, muy doloroso, un chasco. Pero bueno, hermanos, a ver, vamos con la siguiente. ¿Qué representa la instrucción? Debes profetizar de nuevo, que se le dio a Juan después de que comió el librito, después del gran chasco. ¿Qué representa esa frase que dice el ángel? Debes profetizar de nuevo. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasó después del gran chasco? Que hay que volver a dar el mensaje del primer ángel. El mensaje No. del tercer ángel. Tercero, eso, muy bien, muy bien. Tercero, claro, porque el primero ya había pasado, el segundo ya había pasado con el gran chasco. Ahora el Señor iba a revelar el tercero. ¿Es claro? Claro, Sí. profetizar de nuevo uno de pronto se confunde porque uno piensa que es repetir algo que ya hace poquito fue dado, pero no es dar un mensaje el que sigue, pues. Ahí no dice, debes comerte el libro de nuevo. No. Dice, debes profetizar de nuevo. O sea que el Señor le va a dar otro mensaje. Ahí no le está diciendo que es el mismo librito, porque el libro ya fue abierto, ya se estudió. Y después del chasco, el error que cometieron, pues ya lo entendieron.
que el Señor empezó a explicar. Pero para explicar ese chasco se necesitaba el mensaje del tercer ángel. ¿Ven? ¿Sí es claro eso? Bien. Listo. Siguiente pregunta, hermanas. A ver, atentos. ¿Qué instrucción se le da a Juan inmediatamente después de decirle debes profetizar de nuevo? Piensen bien, ¿qué instrucción se le da a Juan inmediatamente después de decirle debes profetizar de nuevo? Que ya sabemos que es el mensaje del tercer ángel. ¿Qué instrucción se le da a Juan? Mirar allí en Apocalipsis 10, donde está esa frase debes profetizar de nuevo. ¿Qué se le dice inmediatamente después de esa frase? ¿Ya encontramos esa frase en la Biblia? Apocalipsis 10, último versículo. Sobre muchos pueblos. Profetiza, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y listo, ¿y qué instrucción sigue? ¿Qué instrucción sigue? Esa es la instrucción, debes profetizar otra vez a todos ellos. ¿Y qué sigue? ¿Cuál es la instrucción inmediatamente siguiente a esto? Medir. La medición. La medición del templo. ¿Alguien iba a decir algo por allí? Sí, sigue ahí la medición de, pero se refiere al fuerte pregón. Juicio. Juicio. Exacto, entonces le dijo, mide el templo y a los que adoran en él. Recuerden que Apocalipsis 10 no termina en el 10, sigue en el 11, ¿sí? Es la continuación, por eso es la pregunta, porque le dice a Juan, debes profetizar de nuevo, pero ahí como que si uno dice, no, ya se acabó el 10, vamos a ver, ahí no dice qué va a profetizar, qué sigue, no, pues es que la profecía sigue en el 11, esa es la segunda parte, digámoslo así, entonces le dice, debes medir el templo. ¿Y eso qué significa? Ya lo hemos visto, el juicio de los muertos. Nos pidió acá la hermana Cira. Empieza el juicio, empieza también un tiempo de examen, el llamado tiempo de gracia, donde la gente tiene que afirmar su carácter para poder entrar al reino de los cielos. ¿Ven? O sea, si separamos ese profetizar de nuevo con Apocalipsis 11, pues no vamos a tener el cuadro completo de todo lo que implica ese profetizar de nuevo. Porque ese profetizar de nuevo es el objetivo que se le dio a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ok? Bueno. Si hay alguna pregunta. Si no, pues la siguiente sería, ¿qué significa el hecho de medir el templo para el tiempo del movimiento adventista? Ya lo hemos dicho. A ver, les toca a ustedes. ¿Qué significa medir el templo? Si quieres, hermanita Alcira, la respuesta. Sí, señora. Medir el carácter. Eso, el carácter. ¿Quieres la respuesta de la 122 sería medir el templo? Y esa que tú escribiste sería la de abajo. Si todos están de acuerdo. Listo. Entonces, la instrucción que se le da a Juan inmediatamente después de decirle debes profetizar de nuevo es mide el templo. Se le da una vara para medir. ¿Qué significa medir el templo? Entonces, la hermana Cira colocó juicio de los muertos. Hermana Lucy, podemos añadirle allí que significa el examen del carácter, la preparación del carácter. Medir el examen del carácter, sí. Eso que es lo que estamos ahorita en este momento, ¿no? Y podríamos poner allí... Pero una cosa es, ¿te acuerdas lo que habíamos hablado? Porque el templo, porque él empieza a dar varias indicaciones, el templo, el atrio, ¿sí? Entonces también eso empieza por la casa del Señor. Claro, pongámoslo allí. Juicio empieza por la casa del Señor. No le dijo mide allá afuera el campamento, mide Jerusalén, mide el muro. No, le dijo mide el templo. Que el juicio empieza por la casa de Dios. Una preguntita. Entonces, ¿el juicio de los muertos en la pregunta 123 va? Claro. Ya.
Claro, porque el medir también es medirle el carácter a los que ya han muerto, ¿no? Ya. Compararlo, hacerle su juicio por la casa de Dios primero. Yo digo es que ahí empieza el juicio de los muertos, pero ese juicio obvio que empieza por la casa del Señor. El primero sería Adán, ¿cierto? Mm. Y el segundo, ¿Qué va? A y el ver, tercero. A ver. ¿Y Caín sería el cuarto? lo que pasa es que esa información como que sí no se dio, ¿no? Exactamente, porque no sabemos qué tal que hubiera muerto más gente antes de Caín. Pero es que la casa del Señor no pertenecía como tal a la casa del No Señor. pertenece, pero como dice también de los muertos, o sea, Podría que sí. Mm. La pregunta sería el juicio de los muertos de la casa de Dios y los Ajá. impíos. Esa es la pregunta. O todos los muertos. No, porque primero empieza por su casa. no, pero los muertos son todos, o sea, Es cierto. que me Esa es una imagino que Yo, pregunta. yo tengo una duda, hermano, yo tengo una duda ahí. Bueno, yo no he entendido muy bien esto, la verdad, sí se lo digo. Porque cuando suben los, digamos, los redimidos, los buenos, que Dios permita estemos ahí con Él en el cielo, ¿cierto? Dice que ellos también juzgarán aquí a los santos y los santos juzgarán, dice ahí también, ¿no? Creo que en Apocalipsis. Pero se hablan ahorita de un juicio de muertos. Y ahorita los oigo hablar de la casa del Señor, o sea, toda la gente buena desde Adán para acá, ¿sería eso? La gente que hace, hace parte del pueblo de Dios o todos los muertos. Esa es la pregunta. Yo la lancé porque eh, siempre decimos el juicio de los muertos, pero ¿cuáles? Dice, Exacto, esa. es que yo ahí donde no tengo claro cómo es la cosa, la verdad no. Y su merced tiene razón donde dice que en el milenio va a haber juicio de muertos, muertos impíos. Pero Entonces, yo tenía entendido que esos muertos impíos, el Señor termina en el santuario su intersección y ya deja de hacer ese trabajo. Hay vivos todavía impíos hasta que Él venga. Yo pensaba que era de eso. pero es que el de los impíos no es cuando los que no llegaron al cielo y que uno dice, uy, pero yo esperaba que este estuviera. bueno, ahí hay un campo de estudio. Yo no puedo decir sí o no. Yo solamente lancé esa pregunta. No tengo la respuesta final. Y por eso le digo que es bastante, como sería bueno estudiar esa situación porque uno escucha a uno decir, no, es que el juicio, eso investigador y eso ya pasó, eso ya fueron juzgados. Entonces uno dice, bueno, ¿al fin qué? ¿Cómo es la cosa? Sí, lo mismo me pasa a mí. Yo me inclino porque sean pero eso ya es personal, no se vayan por ahí. Me inclino porque como dice que empieza por la casa del Señor, yo asumo que esos muertos son solamente de la casa del Señor. Y los muertos impíos posteriormente es el juicio cuando los santos estén en el milenio. Me puedo equivocar, Mm, pero Yo, estudiemos. si no, yo sigo pensando pero sí hay que estudiar, que son los vivos después de la intersección del Señor y los muertos en general, de los que ya han muerto hasta hoy, hasta que Él deje de interceder. O sea, ahí no iría Dan, desde tu punto de vista. El juicio de los muertos van del pueblo y de no del pueblo, pero a partir de este momento de los vivos, cuando vaya a empezar un juicio, empieza por su pueblo y cuando él deje de interceder, empezará después con su pueblo. Porque es que cuando él deje de interceder, todavía va a haber personas pendientes, ¿sí me entiendes? Después de que, porque entonces los mártires que vayan a morir después de que él. No sé, van a haber mártires y van a haber impíos que van a morir después de que el Señor deje de interceder en el santuario. pero Pablo dice que empezará por la casa del Señor, ¿no? Él como que de pronto nos da una pista ahí. Por eso me inclino a pensar que ahí va Adán, Eva, Abel, toda la línea del pueblo de Dios. Pero Y bueno, quizás esos muertos en el pasado también irán a tener preguntas como nosotros, pero yo creí que esta persona iba a estar y ¿qué pasó, Señor?
Por Interesante. menos, o sea que en resumidas cuentas no tenemos muy bien claro esa pregunta, ¿cierto? Esa partecita del juicio de los muertos, sí. Eso es. Pero de eso se trata, hermanos, porque no podemos estar aquí diciendo que ya tenemos todo claro, ¿no? Mire que hay No. cositas Por ahí. eso le digo por eso le digo, hermano, que qué bueno que en una próxima se estudie sobre esto y salimos así de dudas confiando en el poder de Dios. Claro. Pero una pregunta, ¿se tiene claro si ya se ha hecho juicio, ¿no? A los muertos? Sea en el orden que sea. En no. 1844 Exacto. tuvo que iniciarse. O sea, ya inició y entonces lo que ha iniciado se va a revisar, pero no se va a volver a juzgar en futuro, ¿no? Eso ahí está por verse. ¿Qué es lo que vamos a juzgar nosotros? Los que estemos en el cielo con la bendición del Porque Señor. cuando vengamos, los que no resucitaron serán levantados a armar la última final de las guerras. Exacto. Van a levantar ahí los más malos de todas las edades, ¿no? Los Todos, que sí. hicieron guerra contra Dios, mejor dicho, los más malos. Pienso que ahí la clave y la respuesta está en el santuario. El día de la expiación. Pronto por ahí está. Yo pienso que con Pablo fue claro y hay que mirar bien qué él nos dice, porque dice que si el juicio empieza por la casa del Señor, es porque Pablo también la tenía clara. Sí. Él dice, ¿no sabes que vamos a juzgar a los ángeles inclusive? Y no solamente a los seres humanos, sino a los ángeles malos. Sí. Bueno, ahí queda para estudiar. Usted puede estudiar en la semana y si encuentra algo, pues nos comparte también. Sí, sí. Tema hay mucho. Siguiente. Bueno, sí, vamos a la siguiente, ya casi vamos a terminar. A ver, ¿en qué fecha Dios le da autoridad a John C. Wagoner para predicar el mensaje? Y aquí ya nos metemos a la aplicación de Apocalipsis 11 para la iglesia adventista, nuestra iglesia. Entonces, recuerden que los dos testigos son John C. Wagoner. En esta interpretación, ¿cuál es la fecha? Si alguien la tiene por ahí anotada, en donde Dios le da autoridad a sus dos testigos, John C. Wagoner, para empezar a predicar el mensaje que el Señor les está dando a John C. Wagoner para predicarlo a la iglesia. ¿Alguien se acuerda? Ok, a ver. El 7 de mayo de 1885 al 17 de octubre de 1888. Mi vida, ahí dice en qué fecha le da autoridad, o sea, en inicio sería, ¿no? Inicio, solamente entonces sería, ¿en qué fecha se le da autoridad? 7 de mayo de 1885. Eso, muy bien, mi amor. ¿Y tú te acuerdas ahí cómo fue que Dios le dio autoridad? ¿Cómo empezaron ellos a predicar? Em, Perdón, ¿no fueron ellos los que hablaron acerca de la justificación por la fe? sí. Sí, claro, exactamente. Pero Sí, ellos ¿cómo es que? uno de los papás de ellos, que no recuerdo quién era, trabajaba en una revista de la iglesia y en ese momento se les empezó a permitir escribir allí, ¿no? Y luego Eso. es que les permiten más adelante hacer la predicación en un congreso, pero ellos empezaron fue por las revistas. La No era revista. que él estaba en desacuerdo, precisamente, se me olvidó ahorita, Gálatas, sobre lo del... Ay, La ley. La ley ceremonial, algo así. Ujú. Y él corrige, no recuerdo si es Urias Smith. Ujú, sí. Hay dos correcciones. Y miren lo curioso, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento, los dos testigos. Jones descubre la del Antiguo Testamento y Wagoner descubre la del Nuevo Testamento. Imagínense ahí específicamente los dos testigos. Es impresionante. Y Jones la que descubre es la de los 10 cuernos de Daniel, la lista de las 10 tribus bárbaras. Él le dice a Urias Smith, ahí te equivocaste, no va tal tribu, va la siguiente tribu. Eso levantó la polvareda y sí, ¿cómo este jovencito me viene a mí a corregir? Urias Smith, ¿sí?
Y Waggoner, por el otro lado, en el Nuevo Testamento, la ley de Gálatas, como decía la hermana Elcira, dice, la ley de Gálatas no es como la hemos pensado durante todos estos años. No. La ley de Gálatas es toda la ley de Dios, no es la ley ceremonial solamente, es toda la ley de Dios. Otra polvareda ahí. Ese levantó perjuicio al presidente de la asociación de ese momento. Y ahí empieza la lucha. Desde ese 7 de mayo de 1885, porque desde ese mismo tiempo ahí ponen ellos dos y empiezan a exponer los errores. Y el orgullo pudo más. Esa historia tenemos que tenerla muy presente. 7 de mayo de 1885, el Señor los nombra a ellos dos editores de la Signs of the Times. Y ahí es donde empieza la batalla. Porque la profecía dice que los dos testigos iban a profetizar vestidos de silicio, o sea, no iban a tenerla fácil, con mucho dolor. Tuvieron que aguantarse mucha persecución de los mismos líderes de la iglesia. Listo, siguiente pregunta. ¿Quiénes son los dos testigos para el tiempo del movimiento adventista? Bueno, esto ya creo que muy sencilla, ¿no? A ver, si entendimos. ¿Cuáles son los dos testigos para el tiempo del movimiento adventista? Pues John C. Waggoner. Eso, amén, así es. A.T. Jones y Waggoner. Bueno, bien, esta pregunta realmente iba antes de la 124, pero no importa, listo. Bien, ahora nos quedan ya las últimas dos, a ver. Las de la bendición, concentrados, hermanos. ¿Cuánto tiempo dice la profecía que duraría la predicación de John C. Waggoner antes de rechazar el mensaje definitivamente? ¿Cuánto tiempo Dios les dio a sus dos testigos? Desde ese 7 de mayo de 1885. John C. Waggoner, ¿cuánto tiempo se les dio? Ahí está en Apocalipsis 11. ¿Los 3 años y medio? Sí, señora, muy bien. 1260 días literales. Los contamos aquí por computadora desde el 7 de mayo de 1885. Pasan 1260. Y la última pregunta, ¿en qué fecha terminan los 1260 días literales de predicación del mensaje dado a John C. Waggoner? ¿En qué día terminan exactamente esos 1260? Una fecha que debemos tener muy presente porque ahí es un hito en la iglesia adventista. Ahí nos devolvieron al desierto. Ahí ya el Señor no pudo venir porque la iglesia no quiso recibir el mensaje. Es ahí el punto de inflexión, hermanos, para la iglesia y para el mundo. A ver, alguien, ¿qué fecha, hermanos? Esa fecha debemos tenerla, pero a ver, demos la oportunidad a la hermana Elcira. 17 de octubre de 1880. Gracias, hermano. El Señor la siga bendiciendo. No se nos olvide esa fecha, hermanos. Por favor, anótenla. Escriban una plana. Yo no sé, hermanas, pero esta fecha es donde el mundo, o sea, acá nos quedamos. Ahí llegamos. Es el Cades Barnea, es donde no pudimos entrar y por la cual estamos aquí, es lastimosamente la puerta que se le abrió también al enemigo y por eso estamos en esta oscuridad tan terrible. 17 de octubre de 1888. Y óigase bien. Ustedes quieren saber un dato, hermanos, que el Señor me mostró que día. Día de la expiación de 1888 según el calendario bíblico. Fue el 16 de octubre, hermanos. O sea, eso es como que el Señor hizo día de la expiación, hizo juicio y la iglesia rechazó el mensaje. Hasta ahí llegamos. Increíble, increíble. Ahí inició la conferencia de Minneapolis, la famosa conferencia. Bueno, hermanos, hemos terminado por fin estos largos sábados, si les ha parecido, me han parecido maravillosos de estudio, de preguntas y respuestas referente a los 2500, todo eso está enlazado, 1260, justificación por la fe, pero
con la ayuda del Señor, vamos a continuar profundizando dentro de esos 2520. ¿Qué más nos va a mostrar el Señor para su honra y su gloria? Queremos preguntarles cómo se han sentido con este estudio. Bien, muy bien, para la honra y gloria del Señor. He aprendido muchísimo, muchísimo. Y sí, ha notado muchas cosas que no había tenido en cuenta y que no entendía también. Es impresionante. Gracias al Señor. Para mí ha sido excelente, ya que me he afianzado en ciertos conocimientos y otros no los conocía. Entonces, gracias a Dios por esta preparación. Amén. ¿Quién más, hermanos? Bueno, sí me dio un poquito de susto ahorita. No sé si se va a aplicar, yo creo que sí. Y es algo para orar, ¿no? Cuando hablábamos del mensaje del tercer ángel y el librito, la parte amarga, ¿no? Nosotros nos estamos preparando y va a haber otra predicación, diré yo, cuál será la parte amarga, ¿no? ¿Cuál será ese chasco? Si se vuelve a repetir, que supongo yo que sí. Es tremendo y para orar mucho, ¿no? Al Señor. Uy, Para que sí. nuestra fe no falte, porque si es así, que es lo que yo creo, no va a ser fácil y va a ser amargo ese chasco, pero así como muchos sobrevivieron, pues es lo que hay que pedirle al Señor, ¿no? Que nuestra fe no falte y que a pesar del chasco, no quiere decir que su palabra haya fallado, sino que había algo que no habíamos entendido. Sí, eso nos va a servir, Jess, si Dios quiera. Tenemos que estar firmes y volver a su palabra si llega ese chasco. Sí, muy enriquecedor, gracias al Señor, que pudimos aprender bastante, afianzarnos. Muy, muy bueno. Gracias, Señor. Sí, bueno, yo también agradezco al Señor porque me ha enseñado cada vez más a estudiar y con esto me enseñó mucho. Él fue el que me enseñó a cómo es que yo puedo grabarme un poco más las cosas que antes me costaba. Entonces es muy bonito porque el Señor le va enseñando a uno a estudiar, él mismo. Bueno, hermanos, creo que nadie más quiere opinar aquí en el grupo de cómo se sintieron en este estudio. Yo también, para la honra y la gloria del Señor, me sentí muy bien, repasando, estudiando y creo que a pesar cada vez que uno estudie, más se va a ir grabando porque lo necesitamos. Sí, así es. Entonces los invitamos a que también ustedes hagan eso en sus casas. Recuerden que todavía, gracias al Señor, podemos encontrar toda esta serie por internet para que ustedes se pongan al día. Sin embargo, después de que ustedes se pongan al día, tengan dudas, preguntas, estaremos atentos a contestarlas. Pero una vez ustedes hayan hecho el esfuerzo con el Señor, los que de pronto todavía se sienten un poco débil, créeme que eso no es fácil, pero le digo que cada vez que vamos estudiando, más se nos va a grabar. Y entonces estaremos dispuestos a colaborarle con el esfuerzo de ustedes, el de Dios, y si Dios nos permite, nosotros también vamos a estar ahí repasando. Amén. Bueno, entonces ya se acabó sábado. Si les parece, ponemos un himno. Tommy, si es tan amable, y terminamos con una oración. Bueno, vamos a orar, hermanos. Jesús bendito, gracias porque hemos podido terminar estas preguntas, las cuales nos han hecho mucho bien. Hemos afianzado el conocimiento que nos has dado, porque eres tú el que nos ha enseñado, Señor Jesús. Pedimos perdón si hemos cometido algún error. Bendito Salvador, te rogamos por favor que puedas, Señor Jesús, redirigirnos y para que podamos, Señor Jesús, cada día afianzarnos en la verdad según tu divina instrucción. También en esta hora, Señor, dejamos allí la pregunta pendiente para que quede, Señor Jesús, en la mente de todos. Vamos a estudiarla contigo acerca de cuáles muertos son los que empezaron a juzgarse en 1844, Señor.
todos los muertos y solo los de la casa de Dios, Señor. Te suplicamos, por favor, que nos concedas claridad, bendición. Si alguno de nuestros hermanos, Señor, consigue alguna respuesta en el Espíritu de Profecía, que pueda hacerla llegar, Señor, para compartirla en el grupo. Bendito Salvador, enséñanos a estudiar. Enséñanos, Jesús, a depender de ti y no de los predicadores ni de los hombres, Señor, sino de ti, Jesús. Que podamos todos, Señor, crecer en gracia para con los hombres y contigo. Y con nuestra vida dar testimonio, Señor, de que estas enseñanzas las practicamos y se evidencian en nuestro carácter. Bendito Salvador, te rogamos, por favor, que continúes tu proceso de limpieza, que continúes, por favor, ese lavado, Señor, del alma, esa purificación, Señor. Nos muestres los secretos que están escondidos en nuestro corazón, que nosotros mismos no sabemos que están allí. Que por favor alumbre tu luz, podamos ser iluminados con el conocimiento de nuestros pecados para poder confesarlos, Señor Jesús. Que nos concedas el don del arrepentimiento, porque nosotros no tenemos arrepentimiento genuino, Señor. Es tu Santo Espíritu el que nos lo da, el que nos convence de nuestro pecado. Pedimos, Señor, por ello. Y te rogamos que esta semana podamos tener victoria, Señor Jesús. Victoria sobre el pecado, sobre la tentación, sobre el yo, sobre nuestro egoísmo, sobre el orgullo, Señor Jesús. Y poder elevar alabanzas a ti, Señor, por esas victorias. Y seguir, Señor, ocupándonos en nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Pedimos por Colombia especialmente, por la situación de orden público, por las familias de necesitados, Señor Jesús, en especial de nuestros hermanos venezolanos. Te rogamos, por favor, por aquellas familias que la luchan día a día, Señor, en Bogotá, que son de Venezuela y sufren discriminación. Jesús, yo te ruego por estas familias. Bendito Salvador, y si en algo podemos aliviar su carga, Señor, mueve nuestro corazón, Señor, para ayudarles. Bendito Señor Jesús, quedamos en tus manos, que nuestro hogar sea como un pequeño cielo en la tierra verdaderamente. Nuestro hogar sea una pequeña iglesia donde se respire paz, tranquilidad, Señor, y no gritos, peleas, murmullos, algarabía, sino paz. Y si hay otras personas que pronto no son creyentes, Señor, que nosotros seamos luz. No seamos como la lámpara que se esconde debajo de la mesa, sino que se ponga encima donde alumbre a todos. Bendito Salvador, gracias por la jornada que nos diste hoy. Quedamos en tus brazos de amor, en tu precioso y divino nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de que se vayan, Amén. la hermana Ruth escribió, dice, hoy estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado la oportunidad de estar participando de este grupo, donde he aprendido en estudiar y dejar la pereza. Gracias y muchas bendiciones. Feliz semana. Gracias, hermana Ruth. Amén, amén. Y la hermana Ana Milena también dice que gracias por la bendición de recibir estos estudios. Amén, hermana Ana Milena. Sí, así es. Así es, amén. Ana Milena, gusto en tenerte aquí para la honra y gloria de Dios.